buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy, amigos míos, os prometí en su momento, ya lo recordaréis, que íbamos a abordar temas políticos, temas de actualidad, temas un poco que nos sumergieran en todo este tipo de cosas que están sucediendo y probablemente estén por suceder. Vamos a darle una vuelta de tuerca a todo ese tipo de cosas. Vamos a mirarlo desde una perspectiva completamente diferente, sin izquierdas, sin derechas, sin centros, sin partidos políticos, simplemente como humanos, intentando razonar todo ese tipo de aspectos, y de esa manera vamos a conseguir también hacer lo mismo que hacemos en otras secciones de Mundo Azul, tanto de si hablas de Urantia, si hablas de espiritualidad, si hablas de misterio, de investigación. En general, la visión de Mundo Azul siempre es más o menos la misma, siempre actuamos en cualquier ámbito de nuestra vida a través del ojo crítico, del ojo de la experiencia personal. Nos vemos como personalidad o como entidad, primeramente, que como español, griego, austriaco, mexicano, o como no es que yo soy nacionalista, yo no lo soy, no es que yo soy del partido no sé qué, no lo soy. No, nos miramos primeramente como entidades, como personas, e intentamos de alguna manera ver, lo primero, que todos somos iguales, aunque todos tengamos nuestras necesidades, nuestras apetencias, nuestra cultura, nuestras enseñanzas, nuestra experiencia personal, pero todos estamos regidos por los mismos patrones. Y fijaos que acabamos ahora mismo, sin quererlo, a llegar a una base, una clave de cómo funciona nuestro mundo. No solo en el ámbito político, no solo en el ámbito espiritual, entronca directamente con la propia raíz de lo que somos. Sí que es verdad que somos una esencia, o desde mi punto de vista, bajo mi experiencia personal, somos una esencia espiritual, somos algo que trasciende, algo que no llegamos a comprender del todo. Alguien dicen que es el alma, otros dicen que es la personalidad, otros dicen que son esas tres grandes cosas, otros dicen también que dentro nuestra está propiamente aquello que llamamos Dios y que sirve de argamasa de la trascendencia para esa personalidad y como que da un poco de forma o de sustento a quién eres realmente, ¿no? Pero bueno, sea como fuere, da igual de cómo lo mires, pero sí que es cierto que todos vivamos en el lugar que vivimos, creamos lo que creamos, percibamos la realidad de una u otra manera, siempre coincidimos en hechos básicos, o más o menos básicos de forma genérica. Si nos pinchan, nos duelen. Si estamos cansados, probablemente lleguemos a resolver circunstancias o situaciones de una forma mucho más irascible. Nos apena cuando alguien muere. Vibramos de emoción cuando nos surge un hecho o un acontecimiento beneficioso o favorable. No sé, tenemos esa particularidad de llegar a reproducir cierto tipo de patrones de una misma manera. Y amigos míos, en todo este proceso que vamos a vivir de Mundo Azul, de ahondar en temas diferentes a los que venimos haciendo desde el 2017, que se dice pronto, estamos en el 2022, en todos esos años, todos esos 4 o 5 años que llevamos de crecimiento, de hablar de temas, de hablar del Urantia, Caballo de Troya, del misterio, de criptozoología, del fenómeno ovni, de todo ese tipo de cosas, ahora vamos a inundarnos y a meternos dentro también de un aspecto que yo particularmente he derribado, un muro que yo había puesto muy grande en contra de todo el tema de la política, de todo el tema del poder, de todo el tema, y que la madurez, porque creo que ha sido la madurez o el cambio o la experiencia, me ha hecho ver que puedo seguir siendo espiritual, puedo seguir siendo la misma persona, puedo seguir teniendo los mismos aspectos, las mismas creencias y formarme también en ese otro campo, ver las cosas o tener opinión también acerca de ese tipo de circunstancias y de hechos.
y no deja de ser parte de la vida en el que vivo. Al igual que tengo mis creencias acerca de la alimentación, acerca de la política, acerca de, no sé, de relaciones amorosas, en todos los ámbitos y en todos los campos. Me equivoco, acierto, dependiendo, porque soy un humano. Y muchas veces ese es el concepto que nos sucede, que lo espiritual no puede relacionarse con el ser humano, pero la auténtica espiritualidad, la auténtica experiencia personal, si queremos ser en el ámbito político ciudadanos de bien y en el ámbito humano personas íntegras, personas dignas, personas con un honor, con una ética, con unos valores que apabullen, que sorprendan, que conmocionen de alguna manera, yo creo que también tenemos que ver ese punto de la política. Tenemos que tocar todos los palos posibles. Y en Mundo Azul no podríamos tocar el palo de la política, o no podríamos, como he dicho, sumergirnos dentro de algo tan vasto, tan ingente, tan grande, tan quimérico, tan loco y algunas veces con tanta enjundia y con tanto misterio, porque también la política tiene misterio, si antes no tenemos una cosa o unas cosas claras. En este caso, 10 cosas claras, que viene a referir al título de hoy del vídeo, que en este caso son 10 técnicas de manipulación. Es cierto, amigos míos, que la política a día de hoy, tal y como la tenemos concebida, sirve para eso, para manipular. Da igual, como digo, en el partido político que seáis, da igual que nos guste más, que nos guste menos, eso no significa que haya buenas o malas personas, eso no significa que no se pueda llegar a generalizar, pero por regla general, la política, tal y como la entendemos hoy, los partidos políticos, la economía, todo eso está regido por manipulación, por poder, por gobierno, y no somos más que números. Este tipo de personas que tocan esas esferas del poder están completamente corruptas, completamente fuera del ámbito de nuestra sociedad. Es otro mundo completamente diferente. Somos nosotros los que deberíamos llegar a asimilar que esas personas no tendrían que volver muchas veces a nacer para meterse dentro del cauce normal. Se han salido, están como viviendo en otro mundo, pero a la vez rigiendo desde ese otro mundo el nuestro. Y amigos míos, nuestro mundo en general, no solo el ámbito de la política, nuestro mundo en general está regido por la manipulación. ¿Qué es la manipulación por pura definición? El intentar que de una u otra manera esa persona o personas, ese colectivo más grande, más pequeño, etcétera, de tu sociedad, haga lo que tú quieres. No lo que debe hacerse, o no lo más rentable, o no. Lo que tú quieres, o lo que tu grupo quiere. Y con esa premisa, con esa, dijéramos, con ese objetivo, utilizan técnicas en la sociedad de forma masiva o de forma concreta, de forma más extendida o de forma mucho más quirúrgica, pero las utilizan. Y hoy, amigos míos, en estas 10 técnicas de la manipulación voy a utilizar a un gran genio en su campo, o en sus campos, porque tiene varios campos, que muchos de vosotros seguro conocéis, que se llama Noam Chomsky. Noam Chomsky es un lingüista, filósofo, politólogo y activista estadounidense de origen judío, y es una de las personalidades de los últimos, vamos a decir, 80, 90 años más influyentes de nuestra era a nivel mundial. ¿Por qué? Porque todos sus estudios, todo lo que ha otorgado y proporcionado a los seres humanos sobre el comportamiento de nosotros mismos en general, y en este caso más localizado con la política, o más localizado con la lengua, con el carácter primigenio del ser humano, ha sido sin duda este increíble hombre. Y este increíble hombre hizo o puso una especie de, vamos a decirlo así, tesis acerca de las 10 técnicas de manipulación más habituales. Existen muchas otras, pero las 10 técnicas de manipulación más comunes
que utiliza el poder, bien sea económico, bien sea se puede enfocar mucho más al tema político, y por eso he utilizado hoy pues el título de este vídeo, ¿no? Este tema, pero se puede extender a muchas áreas. Y como digo, solo os voy a decir 10, pero hay muchas más. Lamentablemente hay muchas más. Y es que, haciéndoos consciente de estas 10 técnicas, vais a comprobar cómo no solo estas 10 técnicas son reales y auténticas y se utilizan muy a menudo, y vais a saber, cuando veáis a alguien en la tele, ya sea un político, ya sea un presentador de televisión, o ya sea quien sea, un escritor, quien sea, vais a poder identificar en su discurso, en su oratoria, este tipo de cosas. Y de alguna manera vais a ser más libres, entre comillas, para ver cómo, si desde fuera consigo percibir la manipulación que se me intenta ejercer, realmente es porque esa manipulación no me está afectando. En el momento en el que no te das cuenta de esa manipulación, es porque realmente estás en el epicentro, estás con una influencia y con una atracción como el que está dentro de un agujero negro. Es muy difícil salir de ahí. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver, porque te atrapas sin medida y va directamente a la raíz de quién eres. 10 técnicas de manipulación. Técnica número 1. La estrategia de distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o la inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los acontecimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. Mantener la atención del público distraído, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, sin ningún tiempo para pensar. De vuelta a granja como otros animales. Y hay un texto que cita: armas silenciosas para guerras tranquilas. Técnica número 2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema-reacción-solución. Se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público a fin de que éste sea el demandante de las medidas que se desean aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. Estrategia número 3. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicar gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos esa medida. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas, como el neoliberalismo, fueran impuestas durante las décadas de 1980 y 1990, estado mínimo de privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubiera provocado una revolución si hubieran sido aplicadas de una sola vez. Estrategia número 4. Diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública en el momento para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado de forma inmediata,
Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que todo irá mejor mañana y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con una resignación cuando llegue el momento. Estrategia número 5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos o personajes y entonaciones particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuera una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuando más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tendrá, con cierta probabilidad, y tendrá una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico como la de una persona de 12 o menos años de edad. Estrategia número 6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones o inducir comportamientos. Técnica número 7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores. Como he dicho antes, armas silenciosas para guerras tranquilas. Técnica número 8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto. Técnica número 9. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de insuficiencia de inteligencia, de sus capacidades o de su esfuerzo. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalía y se culpa, lo que genera un estado depresivo, unos de cuyos efectos es inhibición de su actuación, y sin acción no hay revolución. Y por último, técnica número 10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológica. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que en la mayoría de los casos el sistema ejerce el control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos. Bueno, pues como veis, amigos míos, este es un pequeño resumen. Son simplemente 10 técnicas, pero existen muchísimas más. Cuanto mayor es el propósito o cuanto más difícil es el propósito, más maquiavélico, más intrincado, más megalómano, más sociópata, llamadlo como queráis, cuanto peor es el propósito de esa persona, personas o élites que intentan manipularnos, más difícil e intrincado y sobre todo más a largo plazo resulta, pero cuando llega es inminente, es un tajón radical.
Y amigos míos, esto surge y es algo que no podemos negar. A mí me gustaría decir, no, a mí esto no me pasa, a mí esto es imposible. Mentira, la estrategia de la distracción la hemos sufrido siempre, siempre, amigos míos. Es la primera de este top 10, por así decirlo. Todo el mundo está en batallas de políticas de sí nacionalismos, todo el mundo está en batallas de veganismos, todo el mundo está en batallas de feminismos, todo el mundo está en batallas de transgénero, todo el mundo está en ir en contra de esto, del otro, todo el mundo está en batallas deportivas, todo el mundo estamos en batallas que no nos merecen la pena. No solo porque no vayamos a ganar, sino porque verdaderamente no hay nada detrás, es humo, es como un globo que se infla, dentro no hay nada más que aire, no vas a encontrar nada, no hay sustrato, no hay material, no hay esencia, no hay nada, está vacío, está lleno de un aire, de un humo, de una gran cortina de humo que se genera para detenernos distraídos. Yo creo que esta, concretamente, es una de las almas mater de la manipulación. La estrategia de la distracción, tenernos constantemente distraídos en diferentes batallas y sobre todo pegándonos entre nosotros, cuando realmente el verdadero progreso es la unión. Decidme por favor, si cuando vosotros estáis metidos en el ajo, como se suele decir, vosotros estáis metidos directamente en un problema, en una circunstancia mala, dañina, de conflicto, y salís y veis que ese conflicto no es como os lo han contado, y no solo sobre todo eso, sino veis los beneficios de la comunidad, del estar en comunidad, del estar con nuestros hermanos o el estar junto con la gente de a pie, con personas que sufren, viven, lloran, desean y aman como tú, te das cuenta de que todo es una gran mentira y la estrategia de distracción quieren eso. Así que a partir de ahora, cuando penséis como un rumano, como un español, como un africano, como un nacionalista, penséis como un transgénero, como una persona de derechas, de izquierdas, como si yo soy homosexual, yo soy heterosexual, yo soy una mujer, yo soy del Madrid, yo soy del Barça, yo soy vegano, yo soy carnívoro. Pensar que eso es una medida de distracción y una medida de manipularte. Amigos míos, te estás identificando con un hecho que se ha inventado, que existe, sí, evidentemente, pero que no es tan importante como el intentar hacer el bien al que tienes al lado. Respeto, educación, esos son los pilares y las bases de todo que la gente no tenemos. Y mirad que me incluyo, que no soy un ente aparte de la sociedad. La segunda estrategia, cómo no, crear problemas y después ofrecen una solución. Eso lo tienen constantemente a lo largo del día en todo. Para empezar, una de las cosas fundamentales son la guerra. Por ejemplo, una prueba de hecho es la famosa guerra del enemigo inexistente, ¿no? De los atentados. ¿Cómo justifico el invadir países? ¿Cómo justifico el implantar cámaras? El restringir medidas de libertad hacia las personas? El tenernos manipulados y controlados al 100% con los bancos, intentando cada vez que todo vaya mucho más informatizado. ¿Por qué son ese tipo de medidas? Porque nos quieren tener controlados a la milésima. ¿Cómo consigo eso? Generando un problema mayor y sobre todo un problema global, porque esto tiene que ser ya para todos. El tenernos cuadriculados a todos, el que todos tengamos uno de esto, el que todos vayamos a pagar con esto, el que todos vayamos a comprar con esto, el que todos nos movamos y vayamos al servicio con esto. Pero digo esto, como digo la televisión, como digo otras muchas cosas. Decidme por favor si no habéis tenido vosotros una conversación con un familiar, con un padre, con una madre y de repente os ha salido un anuncio en esto o en la tele de lo que estáis hablando. Decídmelo por favor. ¿A qué os ha salido? ¿A qué os ha sucedido? Pues eso es porque escuchan vuestras conversaciones. Y no es algo de, están escuchando todo lo que digo, Dios mío. No, es que es real. Es real y os escuchan todo, os escuchan todo y probablemente encienden nuestras pantallas de los ordenadores, de los móviles. Las cookies sirven para eso, amigos míos, para acceder a tu base de datos, para meterse en tu móvil, para poder que esto sirva como un micrófono. Nos conocen. Amigos míos, ¿y cómo han conseguido todo esto? A base de generar problemas globales de terror, problemas que han creado ellos, que han generado ellos. Y para eso, ¿qué digo? Pues para que estéis todo más seguro y para conseguir encontrar al terrorista de turno que pago yo, pues te voy a... y generas
el problema, la reacción y la solución. Un problema muy grande, un problema súper controvertido. Los atentados del 11 de septiembre. La hostia, todo el mundo lo sabía, todo el mundo nos quedamos con la boca abierta. América, todos con América, pobre atentado. Bien, vale. Creo un problema, el atentado, creo una reacción, la conmoción del mundo entero. Y ahora, ¿cuál es la solución? Que vayamos a reventar a los que han hecho esto. Vale, es lo que yo quería, y gracias a eso he planteado todo un arco de circunstancias para que vosotros mismos lleguéis a la misma conclusión que yo ya tenía pensado. Pero esa conclusión la habéis pensado vosotros a raíz de una situación que yo he creado. Manipulación, la tercera estrategia, cómo no, la gradualidad. Te pinto un panorama que va a suceder y al cual ya estamos escorándonos como los aviones poco a poco, pero hasta que no estemos completamente dados la vuelta y panza arriba como un gato, no nos vamos a dar cuenta que quien nos está rascando la barriga es el que nos ha puesto boca arriba. ¿Para qué? Para hacer y deshacer con nosotros cuando quiere, como quiere y donde quiere, amigos míos. Y eso es una realidad que hablaremos próximamente en otros vídeos, el plan de toda esta manipulación a nivel global y qué hay detrás, o quién creo yo que hay detrás. La cuarta, la estrategia de diferir. Amigos míos, la estrategia de diferir es algo que se nos da constantemente. Vamos a tomar estas decisiones por el bien común, vamos a tomar estas decisiones porque Europa lo ha dicho, vamos a tomar estas otras decisiones porque... Y siempre es así, siempre tomamos una serie de decisiones dolorosas que las acarreamos nosotros con las decisiones de siempre. Pero a lo mejor estas decisiones llevan ya 30 o 40 años tomadas y poco a poco nos van metiendo en el cauce y poco a poco nosotros vamos viendo lo que hay detrás de la colina, pero ellos ya sabían lo que hay detrás de la colina y nosotros como ovejitas vamos al matadero. Y eso es así, ¿por qué? Porque hay otras muchas estrategias que surgen, se consideran y luego nos las implantan. Decidme si no, la quinta estrategia, la de el tratarnos como si fuéramos tontitos, el hablarnos los eslóganes esos rápidos y concisos, muy pequeños, el decir... No, pues, por ejemplo, un eslogan muy común que en su momento tuvo mucha reacción. Yes, we can. Nos dan todo súper mascadito, súper... ¡Ay, mis niños! ¡Ay, cómo...! Nos hablan realmente como si fuéramos retrasados mentales para consumir rápidamente una circunstancia, una situación, y nosotros empatizamos con ello. Y nos creemos realmente lo que somos. O sea, es un síndrome de Estocolmo de manual. Si a ti te tratan de una manera y tú no tienes esa sobrevoluntad y estás bombardeado por otros lugares, por esas circunstancias, terminas entrando por el cauce y creyéndote mentiras tras mentiras tras mentiras y encima hablándote como si fueras tontito. ¿Por qué? Porque de esa manera tú vas a conseguir creerte tontito. Eso hay, que también lo veremos en su momento, la oratoria, las clases de oratoria, el cómo dirigirse al público, todo eso va... y además es que son técnicas que funcionan, os lo puedo asegurar, y estas tácticas o estas técnicas se usan constantemente. Encender la televisión y verlas, ahí las tenéis. Utilizar aspectos emocionales mucho más que la reflexión, eso lo utilizan todos los políticos. Dios mío, hoy no vamos a poder encender la luz, o está pasando hambre, o los refugiados de no sé qué sitio. Imagínate si fueran vuestras familias. Ya os están apretando el corazón para conseguir hacer que reaccionéis y que no penséis adecuadamente las consecuencias de esa reacción, de lo que puede llegar a suceder y de qué hay detrás de ese discurso emocional que lo único que pretende es poneros en un brete, os lo puedo asegurar. Mantener al público en la ignorancia y en la mediocridad. Eso solo lo tenéis que ver ahora, que un ministerio de igualdad reciba 20.000 millones de euros y que los ministerios de sanidad y educación no lleguen casi prácticamente a 6.000 millones. O sea, la educación no se invierte, la ciencia no se invierte. ¿Por qué? Queremos que estemos todos al ras educacional de coger, encender la tele, ver Sálvame y ver cómo dos tíos se pegan y ganan millones, y luego tener ese modelo en actuación en nuestro día a día. Nos mantienen completamente estúpidos en una educación, como digo, mediocre, en una incultura total, emocional, a nivel de habla, a nivel de pensamientos. Nos mantienen, pues eso, en una frecuencia estupidizante completamente.
Estimular, la octava estrategia es estimular al público a ser complacientes con la mediocridad. O sea, encima, no solo que somos mediocres, sino que encima aplaudimos esas estupideces e intentamos evadirnos de nuestra vida escuchando a subnormales, que no son más que subnormales profundos y retrasados, cabestros absolutos que nos dicen cómo tenemos que manejar nuestra vida. Y cada vez vamos a peor, evidentemente. Y tenemos a un Jorge Javier Vázquez o a una Belén Esteban, con todos mis respetos, en la televisión ganando millones y dando clases de moralidad, de ética, de inclusismo, cuando ellos son absolutos sociópatas en muchos aspectos a la hora de tratar y hablar de incluso de muertos, de niños, de gente que no está, y montan cortinas de humo y bulos para tenerte así, y tú luego lo ves por la calle y dices ¡ay, un famoso! Así somos, amigos míos. La novena estrategia, reforzar la autoculpabilidad, el que te sientas tú incapaz de hacer algo porque tú eres un subnormal o porque tú no eres capaz de hacerlo, y es porque verdaderamente la situación no es benéfica para el 90% de las personas, y a lo mejor me pillo los dedos, o para el 85% de las personas el mundo es una absoluta crueldad, porque no es porque el mundo sea cruel, sino es porque la sociedad tal y como la pintamos, lo que nos rodea y cómo está el estado generado, no es para que tú progreses, y probablemente, como digo, en un 90% de los casos te quedarás. Solo hay un 10, un 15%, ¿sabéis cuánto son un 10, un 15% de 35 millones, de 40 millones? Eso es a lo mejor un pueblo. 2.000 millones de 35 o 2.000 personas de 34 millones es las que salen con una vida más o menos estable, con un futuro, con un progreso y con sus sueños más o menos cumplidos. Eso extrapolarlo a 7.000 millones de personas que somos en el mundo. A lo mejor pues 30 millones de personas en el mundo cumplen su sueño. Eso en comparación a 7.000 millones de personas es nada y menos. O sea, imaginaros, de un 10% un 100%, de un 100% de personas, solo a lo mejor un 10%, 10 personas de esas 100 cumplen sus objetivos. O sea, es que es humillante completamente, y es porque verdaderamente el Estado, no solo el Estado de España o de cualquier país, sino el Estado global del mundo es una porquería. Lo mejor que tenemos, bueno, todo se puede mejorar, pero como decimos aquí, sin acción no hay revolución, no hay un cambio. Si verdaderamente tú no te sientes capaz, estás dócil, estás manso, te quedas en el sitio, dices, pobrecito de mí, te quedas en una depresión. ¿Sabéis cuántas personas han entrado en depresión por todo el tema de la pandemia, por todo el tema de las guerras, por todo el tema en general de sus propias vidas? Miraros los índices de depresión, de suicidio y de inseguridades a nivel psicológicas que existen. Y la 10ª técnica, conocer a los individuos mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Y es así. ¿Qué sabemos de nosotros mismos, amigos míos? ¿Qué sabemos? ¿Quién es Julio? ¿Quién es yo? Si no sabemos, no nos da tiempo ni siquiera a pensar en lo que va a venir mañana, cuanto menos si cabe en saber quiénes somos realmente. Y ellos, con todos los datos que disponen de nosotros, sabemos cómo van a funcionar, qué van a hacer, cómo vamos a reaccionar en un momento determinado, antes, con 10, 20 y 30 años antes de que nosotros ni siquiera lo sepamos. Anticipan todos nuestros movimientos y nos conocen. ¿Por qué? Porque esto, amigos míos, es un taladro psicológico brutal. Y esto es una batería de contener información sobre ti. Imaginaros 7.000 millones de personas con esto. O menos, pero me da igual. Imaginaros, esto es una caja de saber quién eres, y no solo la ropa que vistes, la comida que comes, los lugares que visitas. Eso puedes hacer una red y un compendio de verdaderamente tus gustos, tus necesidades, tus pensamientos. Y gracias a eso reencauzar a 1, a 2, a 100, a 10, a 1.000. ¿Entendéis? Es que va mucho más complejo. Es todo mucho más, y todo esto sistematizado por una serie de mentes, por una serie de poderes y de economías que pueden permitírselo perfectísimamente. 10 técnicas, amigos, de manipulación. Espero que os haya gustado y que esto os sirva un poco de entradilla, de punto de partida para todo lo que vamos a ver en Mundo Azul, enlazado a otras muchas tantas cosas que vamos a ver. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Un abrazo enorme a todos. Mundo Azul.